Bueno, me parece que tenemos la fortuna de que un cierto tipo de posición ideológica que nunca ha estado ausente en la Argentina, que es la posición ideológica de clase dominante, sea tan clara, tan nítida, tan obscenamente nítida como está sucediendo en los últimos 3 años en la Argentina, ¿no? Es decir, es un discurso que desactiva cualquier aspiración de una igualdad en términos de derechos, ¿no? Es un discurso que considera de que los pobres no es que no accedan, sino que no deben acceder a la universidad porque hay una cuestión de incumbencias. El mundo de las letras, el mundo de las ideas, el mundo de la ciencia es para los ricos, el mundo del trabajo manual, el mundo del jornal, es el mundo de los pobres, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que la idea de una universidad accesible, inclusiva o cada vez más inclusiva, molesta, pero no solo por una cuestión presupuestaria. No es un problema solamente de presupuesto, de que es cara, digamos así, o que el presupuesto universitario en el gobierno anterior quizás tuvo un tope histórico, ¿no? Probablemente nunca en la historia anterior había habido un presupuesto para la educación en general y para la universidad en particular eh, tan alto, que en general de una crítica neoliberal se, se pone en cuestión a partir de una perspectiva resultadista. La universidad no tiene no debe ser evaluada con los mismos criterios que una empresa porque no es una empresa, es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, por supuesto que es muy importante que la gente ingrese, que la gente permanezca, que la gente egrese y que la gente se reciba. De hecho, digamos, se multiplicó el porcentual de egresados durante el tiempo. Ahora, hay muchos que no, pero no importa, pero es un fin en sí mismo. Quiere decir que todo paso por la universidad de personas que vienen de sectores desfavorecidos, que tienen contactos, por efímero que sea, con libros, con ideas, con personas que hablan, con compañeros, digamos, en aulas que son contaminadas desde el punto de vista social, para bien, redunda en un efecto importantísimo. Creo que es importantísimo en sí mismo. Cuando hay una especie de imposición de incumbencias, como digo, ¿no? Zapatero a tus zapatos. El zapatero debe hacer zapato y el hijo del zapatero debe hacer zapato y el hijo del zapatero debe hacer zapato. Esa idea de la clase dominante en la Argentina es la que se trata de reponer, se trata de reposicionar con esto de que finalmente los pobres no llegan y si no llegan, no se dice como un problema para que los pobres lleguen, sino como una cosa inexorable, irrecusable, como una naturaleza de las cosas, ¿no? Los pobres no llegan y por lo tanto que esto va a hacer universidades por todos lados. La idea es reducir en los centros fundamentales, volver a las 5 universidades. Es decir, es una idea pre-reforma también, ¿no? En la época de la reforma había 5 universidades, ¿no? Tucumán, la UBA, La Plata, Litoral, Córdoba. La idea de una extensión de la universidad es una idea reformista, aunque los reformistas no la hayan planteado así, pero indudablemente es una idea reformista, y creo que también la importancia de las humanidades es central en la universidad reformista, ¿no? Una de las críticas fundamentales es la crítica a la universidad profesionalista, a la fábrica de títulos, como decía Deodoro Roca, y más bien concebir la universidad como un laboratorio de producción de sentidos, de crítica de la cultura, y de innovación social, por decir así, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece a mí que estamos en un momento de regresión muy claro, muy nítido, y me parece que ahí también es muy interesante activar como reserva democrática eventos emancipatorios de la historia, para enfrentar precisamente esto
que estamos teniendo. Me parece que es absolutamente central. Yo me acordaba cuando el año 2017, me parece que fue en abril de 2017, no, 2018, en San Bernardo do Campo, Lula, el presidente de Brasil, dio un discurso ante miles de seguidores cuando recibía la orden de prisión que lo mantiene hasta el día de hoy como un preso político, y decía una cosa muy conmovedora, que decía que él fue el presidente, fue el único presidente de Brasil no universitario y había creado más universidades en Brasil que todos los presidentes anteriores juntos que sí habían sido universitarios. A mí me parece que eso es un emblema, es una escena reformista. No solamente por el latinoamericanismo que tiene a la base, que está en el centro de la reforma, sino precisamente por haber recuperado un sentido emancipatorio que era el que estaba originalmente en la reforma. Bueno, todo esto son disputas y discusiones que indudablemente que hay que dar, y la Universidad Pública Argentina debe resistir su conversión neoliberal, que de alguna manera hace a los docentes, a los estudiantes, a los investigadores, empresarios de sí mismos, o como dice Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano, explotadores de sí mismos, sin importarle absolutamente a quien tiene al lado, sin lidiar con sentidos, con el problema del sentido, y sin un conocimiento crítico. Conocimiento crítico no es algo exclusivo de las humanidades o de las ciencias sociales, por decir así, ¿no? Conocimiento crítico es la crítica, no es estrictamente conocimiento, se puede producir conocimiento no crítico. El caso de la mayoría del conocimiento que se produce, pero cuando uno hace ciertas preguntas en la universidad, ¿cuál es el sentido del conocimiento que produzco? ¿Para quién produzco este conocimiento? ¿Quién lo paga? ¿Quién se aprovecha? ¿A quién daña? Bueno, esas preguntas, insisto, no tienen por qué estar en el conocimiento. Cuando esas preguntas existen, ese conocimiento es crítico. Y eso no necesariamente, digo, es algo que tenga que ver con las humanidades. Puede perfectamente ser planteos que acompañen el trabajo en la arquitectura, en la medicina, en las ingenierías, en fin, en todo tipo de trabajo de producción de conocimiento. Es decir, la Universidad Pública Argentina, por las características que venimos relevando, digamos, hasta ahora, ha sido una usina democrática muy importante, lo sigue siendo. Y básicamente me parece a mí que provee un espacio de interés en cosas y de resguardo de cosas que se perderían si fueran dejadas libradas a la espontaneidad del mercado, porque no dan lo que es relevante, significativo para la memoria de un pueblo, para la memoria intelectual, pero no solo de un pueblo, indudablemente puede no tener inmediatamente un sentido económico. Y hay cosas que si no hacen las universidades, por ejemplo, doy un ejemplo, acá esta mañana nos regalaron una cantidad de libros. Nosotros en Córdoba hicimos una edición de la obra reunida de Oro Roca en 4 volúmenes. Yo siempre digo, no es que la gente está desesperada por leer Leodoro Roca, ¿no? Es que si alguien edita ese libro, la gente va a hacer cola en la librería para comprarlo, porque no tiene un sentido comercial, no tiene un interés comercial y por lo tanto puede, digamos, no había... Ahora, si hay cosas que no hacen las universidades, no las hacen nadie y se pierden. Entonces la universidad no está para producir recursos propios, como se dice, sino que la universidad está precisamente para salvaguardar en gran medida, en un sentido antieconómico, un mundo de significados que si no existieran o si los olvidáramos seríamos mucho más pobres. Ese es un sentido político muy importante de la universidad, que no es una empresa, sino que es un espacio que no tiene un propósito económico, ni siquiera una inversión, es un lugar en sí mismo donde las personas se reconocen, se encuentran, se piensan y debiera ser lo más extenso posible, ¿no?